Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer esta boina que miren el detalle. Es precioso el punto. Está tejido en medio punto vareta en la tercera hebra y otro detalle, miren esto. Está tejida en espiral, así que nosotros no vamos a tener que cerrar ninguna vuelta y por ende este detalle de el relieve se ve perfecto porque no tiene ningún corte ni cicatriz. Así se ve de este lado y miren también las terminaciones. Miren, acá hemos terminado el trabajo y vean el detalle de cómo nosotros hacemos imperceptible este cierre que venía en espiral y por ende cuando nosotros tejemos en espiral nos queda escalonado. Miren, ha quedado perfecta la terminación. Es un trabajo en sí muy fácil de tejer, porque una vez que ustedes entienden cómo es el tema de las progresiones, de cada cuánto tenemos que hacer los aumentos, y logran ubicar la tercera hebra, se teje rapidísimo. Así que bueno, espero que les guste esta propuesta. A continuación le voy a dar las medidas y el listado de materiales, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo en el canal. Los materiales que vamos a necesitar para tejer esta boina son 90 gramos de hilado. Yo he empleado este acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros de grosor. Según la etiqueta, la aguja recomendada para tejerlo es una aguja 6 a 7. En este caso yo he empleado una aguja de crochet de 6,5 milímetros. Van a necesitar también una cinta métrica, dos marcadores de puntos de diferentes colores o tipos, una aguja lanera y una tijera. Esta boina está tejida para un talle adulto, mujer, y las medidas que tienen son: de diámetro mide 26 centímetros. Este sector de acá, ¿sí? Todo lo que sería la parte interna mide 9 centímetros y medio. Y la abertura para la cabeza mide 10 centímetros. Y a pesar de que parece poco 10 centímetros, van a ver que este punto es sumamente elástico, ¿sí? Lo mismo yo les voy a dejar en pantalla las medidas que tienen que tener todas estas secciones para que lo puedan tejer en cualquier talle. Comenzamos con un anillo mágico o ajustable. Una vez que ya tenemos nuestro anillo, lo que vamos a hacer es tejer dos cadenas, 1 y 2. Estas dos cadenas son solamente cadenas de subida y no cuentan como puntos, ¿sí? Y a continuación, y siempre picando dentro del anillo, voy a tejer 8 medio puntos vareta. Entonces tomo la lazada, pico la aguja dentro del anillo, tomo la lazada, la traigo hacia adelante, me quedan 3 en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y antes de continuar, lo primero que voy a hacer es colocar en ese punto un marcador, ¿sí? Esto me indica que acá inicié mi vuelta. Ya tengo un medio punto vareta, tomo la lazada, pico de nuevo en el anillo, traigo la lazada hacia adelante, cierro y tejo mi segundo medio punto vareta. Repito y tengo mi punto número 3, tomo la lazada, pico dentro del anillo, 4, 5 medio puntos vareta siempre picando dentro del anillo, 6, 7 y 8 medio puntos vareta, siempre picando todos dentro del anillo mágico o ajustable. Tiro de la hebra para cerrar el anillo y así se vería ya la primera vuelta terminada. Comenzamos a tejer la segunda vuelta. Y acá, fíjense este detalle. Yo no voy a cerrar la vuelta como normalmente lo hacemos, sino que la idea es tejer en espiral. Entonces, este es mi primer punto. Retiro el marcador de ese punto. Y acá quiero que presten atención a este detalle. Tengo esta hebra que está más abajo, que sería la hebra de adelante. Esta hebra que me queda arriba cuando yo inclino el tejido de esta forma
esta hebra que está acá sería la hebra de atrás. Si yo inclino un poquito más el tejido, fíjense que tengo esta hebra de acá, que sería mi tercera hebra. Y esa es la hebra en la que vamos a picar en todos los puntos, ¿sí? Vean, hebra de adelante, hebra de atrás. Y si nosotros cambiamos el ángulo, fíjense que se vuelve a ver también ese como piquito que vemos acá. ¿Ven que acá vemos un piquito? Bueno, acá también. Y esa que está acá atrás es la tercera hebra. Lo pueden apreciar en todos los puntos. Si lo miramos así, vemos las hebras como estamos acostumbrados. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos esta hebrita en todos los puntos. Entonces, yo he llegado al final de la primera vuelta. Recuerden que las dos cadenas no contaban como punto. Tengo hebra de adelante, hebra de atrás, pico la aguja, ¿sí? Tomo la lazada y pico la aguja en esa tercer hebra del primer punto. Y acá lo que voy a hacer es tejer un medio punto vareta. Entonces yo piqué en el punto, traigo la lazada hacia adelante, me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y nuevamente coloco el marcador de puntos en ese que va a ser ahora el primer punto de mi vuelta. De nuevo tomo la lazada, pico en el mismo punto y tejo otro medio punto vareta. Me voy al siguiente punto y de nuevo buscamos la tercera hebra. Fíjense, hebra de adelante, hebra de atrás, giramos el tejido, miren qué pareció que se ve así, así. Y buscamos esta hebrita de atrás. Miren, se los voy a mostrar de atrás para que ustedes puedan apreciar. Miren, si nosotros vemos el tejido, estas son las hebras que estamos acostumbrados a usar. Pero miren cómo se ven acá. Pueden apreciar todas estas hebritas que tenemos acá. Esa sería la tercera hebra y es la que vamos a usar. Entonces, me voy al siguiente punto y de nuevo, adelante, atrás, tercera hebra, pico y tejo ahí 2 medio puntos vareta. 1 y 2. Me voy al siguiente punto y de nuevo, adelante, atrás, tercera hebra. Pico en esa tercera hebra y tejo 2 medio puntos vareta. Me voy al siguiente punto. De nuevo, busco la tercera hebra y tejo 2 medio puntos vareta. Me voy al siguiente punto. De nuevo, adelante, atrás, tercera hebra. Pico la aguja en esa hebrita y tejo 2 medio puntos vareta. 1 y 2. Me voy al siguiente y de nuevo, picando en la tercera hebra, tejo 2 medio puntos vareta. Ese sería el primero y este sería el segundo. Me voy al siguiente punto de base y de nuevo tengo un medio punto vareta, pico de nuevo en el mismo punto de base y tejo otro. En todos los puntos yo voy a tejer 2 medio puntos vareta en cada uno. Y miren, yo he llegado ya al último punto y vean cómo se empieza a formar ya este detalle, ¿sí? este como trenzado que vemos cuando tejemos en la tercera hebra. Entonces, yo ya he llegado al marcador de puntos, ¿sí? Este es el primer punto que tejí. En esta vuelta, si ustedes cuentan, tienen que tener 16 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos en total. Comenzamos a tejer la vuelta número 3. Retiro nuevamente el marcador y fíjense el detalle. Siempre este primer medio punto vareta que tejemos nosotros siempre nos queda como inclinado. Entonces esta tercera hebra queda como alargada, ¿sí? Entonces, pico la aguja en la tercera hebra. Recuerden, hebra de adelante, de atrás. Me voy más atrás aún del punto y encuentro esa tercera hebra. Y ahí tejo un medio punto vareta. Y antes de continuar, nuevamente coloco el marcador en el primer punto. Me voy al siguiente punto de base y de nuevo, hebra de adelante, de atrás, busco esa que está atrás, ¿sí? La tercera hebra. Y tejo 2 medio puntos vareta. Me voy al siguiente punto de base, busco esa tercera hebra y tejo un medio punto vareta.
Me voy al siguiente y fíjense que ya a medida que avanzamos, solo el tejido tiende a ir cerrándose y nos permite con facilidad distinguir esa tercera hebra. Fíjense que yo si les dijera que tienen que tejer en la hebra de atrás, deberían ustedes acomodar el tejido para encontrarla, ¿sí? Entonces, yo tejí un medio punto vareta, en el siguiente hago un aumento y tejo 2 medio puntos vareta. Me voy al siguiente punto y tejo un medio punto vareta y en el siguiente voy a tejer 2, 1 y 2. Entonces, siempre vamos a aumentar 8 puntos en cada vuelta. En la primera tejimos los 8 puntos de inicio, en la segunda hicimos aumento en todos los puntos y ahora fíjense que tejemos un punto y un aumento. Y van a ver que a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir agregando puntos simples antes de los aumentos. Entonces, yo voy a continuar tejiendo de esta forma, intercalando un medio punto vareta y en el siguiente punto 2 medio puntos vareta tejidos en la tercera hebra del punto de base y ya les muestro cómo continuamos. Bueno, yo ya he llegado al final de la vuelta. En este último punto voy a tejer 2 medio puntos vareta. Siempre que ustedes estén tejiendo, tomen como referencia que antes del marcador siempre tienen que tener un aumento. Si llegan con un punto individual es porque quizás se han equivocado en algún lugar de la vuelta. Entonces, he llegado al marcador, me está indicando que tengo que comenzar una nueva vuelta. En esta tercera vuelta, ustedes tienen que tener en total 24 medio puntos vareta. Entonces, vamos a retirar el marcador y comenzamos a tejer la vuelta número 4. De nuevo, voy a buscar esa tercera hebra del primer punto y ahí voy a tejer un medio punto vareta. Y antes de seguir, coloco el marcador de puntos en el primer punto. Entonces, si recién tejíamos un punto y un aumento, ahora vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Entonces, en este primer punto yo tejí un medio punto vareta. Me voy al siguiente punto de base y voy a tejer otro medio punto vareta. Y en el tercero voy a tejer 2. Entonces tengo un medio punto vareta, pico de nuevo en el mismo punto y tengo un aumento, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Busco la tercera hebra, ¿sí? Acuérdense, hebra de delante, hebra de atrás, tercera hebra. Tejo en el primer punto un medio punto vareta. Me voy al siguiente y tejo un medio punto vareta. Y cuando llego al tercero, tejo 2 medio puntos vareta picando en ese mismo punto y siempre tomando la tercera hebra. Me voy al siguiente punto de base. En el primer punto tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y de nuevo buscando esa tercera hebra tejo un medio punto vareta. Me voy al tercer punto, busco la tercera hebra y ahí tejo 2 medio puntos vareta. Y así voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar nuevamente al marcador. Al llegar al marcador de puntos, esto me indica que ya he terminado de tejer esta vuelta. En total tenemos que tener 32 medios puntos vareta al finalizarla. Comenzamos a tejer la vuelta número 5. Entonces, retiro el marcador, pico la aguja en ese primer punto y tejo un medio punto vareta. Si recién nosotros tejíamos, acuérdense, 2 puntos, 1, 2 y un aumento, ahora vamos a tejer 3 puntos y un aumento. Entonces, primero ponemos el marcador en el primer punto. Y luego tejo. Pico la aguja, fíjense, ese fue mi primer punto, me voy al siguiente punto de base y ahí tejo un medio punto vareta. Ya tengo 2, me voy al siguiente y siempre picando en la tercera hebra tengo 3 medio puntos vareta. Y en el cuarto voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Este sería mi aumento. Me voy al siguiente punto. Busco la tercera hebra y tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y tejo un segundo medio punto vareta.
me voy al siguiente y tejo un tercer medio punto vareta. Y cuando llego al cuarto punto de base y siempre tomando la tercera hebra, voy a tejer 2 puntos, ¿sí? Ahí está mi aumento. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 4 medio puntos vareta, uno en cada punto de base, ¿sí? Acuérdense. 1, 2, 3 y en el cuarto aumento. Entonces tengo 1, 2, 3 y en el cuarto aumento. Yo voy a seguir de esta forma hasta llegar al marcador de puntos. Ya llegado al marcador de puntos, esto indica que tengo que empezar a tejer ya la nueva vuelta. Al finalizar esta vuelta número 5, ustedes tienen que tener en total 40 puntos. Y empezamos a tejer la vuelta número 6. Quitamos el marcador, picamos la aguja en la tercera hebra de ese primer punto y tejemos un medio punto vareta. Coloco el marcador para indicar que este es mi primer punto y ahora vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Entonces ese sería mi primer punto, me voy al siguiente punto de base y tejo un segundo punto, me voy al siguiente y tengo un tercer punto, me voy al siguiente y tengo un cuarto punto de base. Y en el quinto voy a tejer un aumento. Entonces pico la aguja, tejo un medio punto vareta y vuelvo a picar la aguja en ese punto y tejo otro medio punto vareta. Vamos de nuevo. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo, sí, un medio punto vareta, siempre en la tercera hebra, un punto en el tercero, un punto en el cuarto y en el quinto punto de base, y siempre tomando la tercera hebra, voy a hacer un aumento y voy a tejer entonces 2 puntos picando en ese punto de base. Entonces ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, tejiendo 4 puntos y un aumento. Fíjense que yo acá tengo 2, 3, 4 y cuando lleguen al quinto tejen un aumento. Y así van a continuar todo el resto de la vuelta hasta que nuevamente lleguemos al marcador. Cuando llegamos nuevamente al marcador de puntos, esto me indica que ya he terminado de tejer mi vuelta. En este caso, para la vuelta número 6, en total ustedes tienen que tener 48 puntos. ¿Cómo van a hacer para contar los puntos? Van a contar desde el marcador de puntos, es decir, este sería mi primer punto, 2, 3, 4 y así, todos los puntos que hemos tejido hasta llegar al punto que tenemos en la aguja. Si yo cuento desde este marcador hasta el punto que tengo en la aguja, tengo que tener 48 puntos. Comenzamos a tejer la vuelta número 7. Entonces, retiro mi marcador, pico la aguja en ese primer punto y tomando la tercera hebra, tejo un medio punto vareta. Y antes de seguir, siempre les recomiendo, coloquen el marcador. En esta vuelta número 7, nosotros vamos a tejer 5 puntos y un aumento. Entonces, ese fue mi primer medio punto vareta. Fíjense, de nuevo. Hebra de adelante, hebra de atrás, busco la tercera hebra y tejo un medio punto vareta. Ese sería el punto número 2. Me voy al siguiente punto y tejo un medio punto vareta. Fíjense que una vez que nosotros ya hemos ido avanzando con el simple hecho de sujetar esta hebra que me queda adelante, cuando yo posiciono mi mano ahí, automáticamente es visible la tercera hebra. Vean, yo estoy tejiendo así, miren cómo aparece esa tercera hebra. Entonces, ya tengo tejidos 3 puntos, me voy al siguiente punto de base y tejo el cuarto, me voy al siguiente punto de base y tejo el quinto, y cuando llego al punto número 6, ahí tejo un aumento, es decir, tejo un medio punto vareta y vuelvo a picar la aguja en el punto de base y tejo un segundo medio punto vareta. Siempre guíense porque fíjense que el aumento les queda arriba del aumento que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí?
Acá nosotros tejimos 2 puntos y nuevamente estoy haciendo el aumento arriba. De nuevo, sigo tejiendo, tejo un punto, me voy al siguiente y tejo otro punto, me voy al siguiente y tomando esa tercera hebra tejo un tercer punto, me voy al siguiente y tejo un cuarto punto, me voy al siguiente y tejo el punto número 5. Y en el punto número 6 de base tejo un aumento. Entonces tengo 1 y 2. Ustedes van a continuar tejiendo 5 medio puntos vareta y un aumento hasta llegar al marcador de puntos. Yo he llegado nuevamente al marcador de puntos. Esto me indica que acá ha finalizado mi vuelta y estoy lista para empezar a tejer la siguiente vuelta. En esta vuelta número 7 tenemos que tener en total 56 puntos. Es decir, vamos a contar desde este primer punto, que es el que está con el marcador, todo alrededor de la vuelta vamos a ir contando los puntos hasta llegar al último punto que hemos tejido. Este debería ser mi punto número 56. ¿Cómo vamos a seguir a partir de acá? Nosotros necesitamos tener un diámetro de círculo de 23 centímetros. Y hasta ahora tenemos tejidos, en mi caso tengo tejidos 13 centímetros y medio. Me estarían faltando casi 10 centímetros más de diámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir tejiendo exactamente igual a como lo hemos hecho hasta ahora, siguiendo esta progresión, ¿sí? Acuérdense que empezamos primero con 8 puntos, después hicimos aumento en todos los puntos, después hicimos un punto y un aumento, 2 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento, y terminamos con 5 puntos y un aumento en la vuelta número 7. Entonces, a partir de la vuelta número 8 en adelante, ustedes van a ir agregando un punto más antes del aumento. Entonces, por ejemplo, en esta vuelta número 8 yo tendría que tener 6 puntos y un aumento. Entonces, ¿cómo van a hacer en todas las vueltas? Van a quitar el marcador primero. Van a picar la aguja en el primer punto y en la tercera hebra van a tejer un medio punto vareta. Y no se olviden de colocar nuevamente el marcador para que esto les muestre dónde termina esa vuelta. Como les dije antes, en la vuelta número 8 necesitamos tener 6 puntos. Entonces ese es el punto número 1, ese es el punto número 2. Me voy al siguiente punto de base y tejo el punto número 3. Después tengo el punto número 4, el 5 y el 6. Cuando llego al punto número 7 de base, ahí tejo mi aumento. Y esto quiere decir que tengo que tejer 2 puntos en el mismo punto. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, yo les voy a dejar en pantalla cuántos puntos tienen que tener en cada una de las vueltas. Voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo seguimos a partir de acá. Una vez que hemos obtenido el diámetro que necesitamos, fíjense que en este caso yo quería unos 23 centímetros y no tengo 23 centímetros exactos, tengo 22 y medio. No se preocupen por esto, ¿sí? Podemos tener medio centímetro más, medio centímetro menos, 1 centímetro y no va a hacer diferencia en el resultado final. Entonces, en mi caso, yo tengo 23 centímetros para redondear y he tejido en total 12 vueltas. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de acá? Voy a continuar tejiendo recto por 5 centímetros. Entonces voy a acercar ahora la cámara y les muestro cómo seguimos. Bien. Acá está el último punto que he tejido. Y lo que voy a hacer ahora es tejer recto. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir tejiendo un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, fíjense, en este caso yo voy a dejar este marcador para que me indique que esta es la última vuelta que yo tejí con aumentos. ¿Sí? Entonces, este lo dejo acá donde está, porque quiere decir que hasta ahí llegaron mis aumentos. Entonces, yo voy a poder después medir desde este marcador en adelante 5 centímetros de puntos rectos, ¿sí? Sin aumentos, de vueltas rectas. Entonces, voy a picar en esa hebra y voy a tejer un medio punto vareta, ¿sí? En la tercera hebra. Y ahora sí, voy a tomar otro marcador y voy a colocarlo acá. De esta forma, yo quiero saber
donde empiezan y terminan mis vueltas. Por más de que en sí yo voy a estar tejiendo en espiral y no voy a realizar ningún aumento, va a llegar un punto en que una vez que tenga mis 5 centímetros quiero empezar a disminuir y quiero comenzar a hacer mis disminuciones acá, en este sector, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a ir picando en la tercera hebra de cada uno de los puntos de la vuelta anterior y voy a ir tejiendo medio puntos vareta, uno en cada punto. De esta forma. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la vuelta y ya les muestro cómo vamos a ir midiendo para calcular llegar a nuestros 5 centímetros. Yo ya he llegado al final de la vuelta. Miren, cuando llego a donde se encuentra el marcador, eso me está indicando que ya he terminado de tejer esta vuelta. Como nosotros cuando tejemos en espiral es escalonado, yo empecé a tejer acá. Este es mi primer punto. Y fíjense que acá empezó la vuelta y terminó un escalón más arriba. Yo me voy a guiar por este marcador para ir tomando la medida. ¿Sí? Entonces, yo acá sí mido. Ven que tengo aproximadamente 1,5 centímetros. Yo voy a continuar tejiendo de esta misma forma, es decir, en todas las siguientes vueltas que hagamos. Yo voy a tejer 2 o 3 vueltas más y ya les muestro cómo seguimos una vez que hayamos terminado de tejer recto. La idea es completar los 5 centímetros, ¿sí? Yo tengo que completar mis 5 centímetros. Entonces, yo ya llevo tejido una vuelta, tengo que llegar a este punto. ¿Qué van a hacer ahora? Simplemente van a quitar el marcador, van a tejer ahí de nuevo un medio punto vareta en la tercera hebra, van a volver a colocar el marcador ahí, simplemente para que les indique que ustedes han comenzado otra vuelta y siguen tejiendo como antes, ¿sí? Un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Yo voy a seguir tejiendo así un par de vueltas más hasta completar los 5 centímetros y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, miren, yo continúo tejiendo. Este sería el marcador que me indica mi vuelta número 12. Tejí la vuelta número 13, 14, 15, 16 y 17. Es decir, tejí 5 vueltas más. Voy a tomar la medida y fíjense, tengo mis 5 centímetros. Acuérdense que yo les había dicho que dejáramos el marcador en la última vuelta donde habíamos realizado aumentos y que fuéramos colocando marcadores al inicio de cada vuelta. De esta forma yo sé que entre marcadores puedo medir para ver si obtuve la medida deseada. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono en otro punto, fíjense que acá tengo 6 centímetros. Esto es porque estamos tejiendo en espiral. No va a medir igual según donde nosotros lo vayamos colocando, vayamos midiendo, ¿sí? Entonces, voy a alejar un poquito la cámara para que se ve. Miren cómo ya ha ido tomando forma. Ven que ya se pueden apreciar los laterales de la boina. Miren. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar ya a disminuir para cerrarla. Entonces, yo estoy posicionada acá. Voy a hacer nuevamente. Y lo que vamos a hacer es comenzar a tejer esta vuelta número 18. La vamos a tejer partiendo del mismo número con el que habíamos terminado la vuelta número 12. Es decir, yo había tejido 10 puntos. Acuérdense que yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá había hecho un aumento en el punto 11. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de aumento vamos a hacer disminuciones. Retiro el marcador, pico la aguja en ese primer punto y tejo un medio punto vareta en la tercera hebra. Coloco nuevamente el marcador. Me voy al siguiente punto y tejo otro medio punto vareta. Ya tengo 2. Me voy al siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
y vean este detalle. Nosotros acá vamos a cerrar 2 puntos juntos para hacer la disminución. Entonces pico primero acá en la tercera hebra y tejo un medio punto vareta sin cerrar. Miren, lo repito, tomo lazada, pico en esa tercera hebra, ¿sí? Acá tengo hebra de adelante, de atrás, tercera hebra, pico, traigo lazada hacia adelante y no lo cierro el punto, sino que ahora voy a tomar lazada, me voy al siguiente punto, traigo lazada hacia adelante, me quedan 5 en la aguja, tomo lazada y cierro. Y acá lo que yo he hecho es realizar una disminución. Vamos de nuevo. Tejemos 10 puntos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos varetas tejidos en la tercera hebra. Cuando llego al punto número 11, pico la aguja, ¿sí? Tomo lazada, pico la aguja y traigo lazada hacia adelante. Tengo un medio punto vareta sin cerrar. Tomo lazada, pico en el siguiente punto de base, en la tercera hebra traigo lazada hacia adelante, me quedan 5 en la aguja, tomo lazada y cierro. Y así vamos a continuar tejiendo 10 puntos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta. Nuevamente he llegado al marcador de puntos. Esto me está indicando que ya he terminado de tejer la vuelta número 18. Si ustedes cuentan, ¿sí? Acuérdense del marcador dando toda la vuelta hasta llegar al punto que tengo en la aguja, tienen que tener 88 puntos. Y acá lo que vamos a hacer es comenzar a tejer la vuelta número 19. Y esta vuelta va a ser al revés de lo que veníamos haciendo cuando hacíamos aumentos. Es decir, que si yo acá tejí 10 puntos y una disminución, ahora voy a hacer 9 puntos y una disminución. Cada vez vamos dejando menos puntos entre disminuciones. Entonces, retiro el marcador, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar este marcador que veníamos usando para indicar que esta fue la primera vuelta que tejimos con disminuciones, para que luego yo pueda de nuevo medir, tener 5 centímetros de disminuciones. Pico en ese primer punto y tejo un medio punto vareta y coloco mi marcador para indicar que ese es el primer punto de la vuelta. Ahora voy a tejer 9, entonces tengo 1, 2, ¿sí? Un punto por cada punto de base de la vuelta anterior, siempre en la tercera hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y fíjense lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los siguientes 2 puntos. Miren, yo acá tengo un punto normal. Voy a picar la aguja en esa hebra y voy a tejer un medio punto vareta sin cerrar, ¿sí? Me quedan esas 3 lazadas en la aguja. Voy a tomar lazada y ahora yo tengo la disminución que hice en la vuelta anterior. Voy a buscar la tercera hebra y la tercera hebra se ve exactamente igual. Miren, va a ser esa, ¿sí? Esa que tenemos acá. Se pueden llegar a confundir con esas hebritas que nos han quedado porque hemos hecho una disminución, pero la tercera hebra sigue siendo esa, ¿sí? Entonces pico ahí y tejo otro medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 5 lazadas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y ahí ya hice mi disminución. Vamos a repetirlo una vez más. Me voy al siguiente punto y tejo un medio punto vareta. Entonces tengo 1, me voy al siguiente 2, me voy al siguiente y siempre picando la tercera hebra, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Estos todos tejidos rectos. Miren, nuevamente llegué a un punto recto y a una disminución, ¿sí? A un punto donde yo voy a picar, tomo lazada, pico, traigo lazada hacia adelante, me quedan 3 en la aguja. Tomo lazada de nuevo, pico en esa tercera hebra, miren, hebra de adelante, hebra de atrás, la que está acá. No se confundan con estas hebritas que vemos acá, es esta hebra.
pico ahí, traigo la lazada hacia adelante y miren, ahora tengo 5 en la aguja. Tomo la lazada y cierro, y acá ya he hecho otra disminución. Entonces, ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 9 puntos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta. Ya he llegado al final de la vuelta número 19 y en total nosotros tenemos que tener ahora 80 puntos. Retiro el marcador para empezar a tejer mi vuelta número 20. Pico la aguja en la tercera hebra y tejo un medio punto vareta. ¿Sí? Vuelvo a colocar el marcador y ahora vamos a tejer 8 puntos. ¿Sí? Recién tejimos 9 y una disminución, ahora vamos a tejer 8 puntos y una disminución. Ese sería mi primer punto. Ese sería el segundo. 3. Fíjense, siempre un punto por cada punto de la vuelta anterior y siempre tomando la tercera hebra. Este sería el número 4. 5, 6, 7, 8 y miren, yo tengo un punto y la disminución de la vuelta anterior. Entonces, pico primero en el punto y tejo un punto, medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo lazada de nuevo, me voy buscando esa tercera hebra, ¿sí?, de la disminución y tejo otro medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 5 lazadas en la aguja, tomo lazada y cierro. Vamos acá de nuevo, ¿sí? 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y miren, de nuevo tengo un punto y la disminución de la vuelta anterior. Siempre asegúrense de tener el punto y terminar en la disminución. Si no quiere decir que se han equivocado en algún punto de la vuelta. Entonces, tomamos lazada, picamos en la tercera hebra del primer punto y tejemos un medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 3 lazadas en la aguja. Me voy a donde tengo la disminución, busco la tercera hebra, que sería esta, y ahí tejo otro medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 5 lazadas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y así voy a continuar tejiendo todo el resto de la vuelta hasta nuevamente llegar al marcador de puntos donde comencé. Cuando llegamos al final de esta vuelta número 20, tenemos que tener en total 72 puntos. Nuevamente tengo mi marcador y voy a empezar a tejer la vuelta número 21. Lo retiro, pico la aguja en ese primer punto y ahora vamos a tejer 7 medio puntos vareta en la tercera hebra y una disminución. Y este va a ser mi primer punto de la vuelta. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando llegamos a este punto, miren, tengo un punto y la disminución de la vuelta anterior. Tejo un medio punto vareta sin cerrar, tomo lazada y picando en esta tercera hebra de nuevo tejo otro medio punto vareta sin cerrar. Me quedan 5 lazadas en la aguja, cierro. ¿Sí? Lo repito una vez más. 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre me tiene que quedar un punto y la disminución de la vuelta anterior. Lazada, pico en la tercera hebra, traigo lazada adelante, me quedan 3 lazadas en la aguja, de nuevo tomo lazada, pico en la tercera hebra, traigo lazada adelante, 5 lazadas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y así voy a continuar tejiendo todo el resto de la vuelta hasta nuevamente llegar al marcador de inicio. Nuevamente he llegado al final de la vuelta. En este caso tenemos que tener al finalizar esta vuelta número 21 64 puntos.
Y vamos a comenzar a tejer la vuelta número 22. Y en este caso lo que vamos a hacer es tejer 6 puntos y una disminución, ¿sí? Cada vez las disminuciones están menos espaciadas. Entonces retiro mi marcador, me voy al primer punto y tejo medio punto vareta. Y nuevamente coloco el marcador. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos la disminución. Miren, siempre tenemos que tener un punto y la disminución anterior. Un medio punto vareta sin cerrar, tomo lazada, pico en tercera hebra, me quedan 5, tomo lazada y cierro. ¿Sí? Lo repetimos una vez más, son 6 puntos, siempre tejiendo la tercera hebra. 1, este sería el número 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando nosotros nos queda un punto y la disminución de la vuelta anterior, hacemos 1 sin cerrar, 2 sin cerrar y cierro junto. Esa sería mi disminución. Vamos a seguir tejiendo de esta forma hasta nuevamente llegar al marcador de puntos. Cuando llegamos al final de la vuelta número 22, ¿sí? Yo ya he llegado donde se encuentra el marcador de puntos, eso me indica que llegué al final de la vuelta. Al final de esta vuelta tenemos que tener en total 56 puntos. Y acá les quiero mostrar esto, ¿sí? Fíjense, vamos a alejar un poquito la cámara para que puedan apreciar un poco mejor. Miren. De diámetro mide 26 centímetros. El centro mide 12 centímetros. Normalmente yo suelo tejer la misma cantidad de vueltas rectas que de disminuciones. Y en este caso nosotros ya hemos realizado 5 vueltas, ¿sí? Desde la 18 hasta la 22, es decir, 18, 19, 20, 21, 22, 5 vueltas de disminuciones. ¿Cuál es el tema? Una vez que yo tejo esas vueltas, generalmente suelo tejer un borde o un elástico. Como yo quiero mantener este borde que está en relieve, quiero que quiero que el trabajo, que la boina se siga viendo con este relieve, no quiero que de golpe tenga un elástico. Lo que voy a hacer es, miren, es sumamente elástico este punto. Entonces, lo que voy a hacer es tejer una vuelta más con disminuciones en reemplazo de lo que sería una vuelta de borde. Voy a hacer otra vuelta más con disminuciones y después voy a tejer un pequeño borde en medio punto, siempre tejiendo la tercera hebra para que el trabajo se vea prolijo y de comienzo al final tengamos siempre los puntos tejidos en la tercera hebra. Entonces, acerco un poquito la cámara y comenzamos a tejer la vuelta 23. Si recién tejimos 6 puntos y una disminución, ahora vamos a tejer 5 y una disminución. Entonces, pico la aguja en ese primer punto y tejo un medio punto vareta. Coloco el marcador, tengo un punto, 2, 3, 4 y 5 medio puntos vareta. Me voy al siguiente punto, fíjense que acá me quedaba un punto y una disminución. Pico en el primero, dejo el punto sin cerrar, pico en el segundo, dejo el punto sin cerrar. Me quedan 5 lazadas en la aguja, tomo lazada y cierro. Repito una vez más. Un punto, siempre picando en la tercera hebra. 2, 3, 4 y 5 puntos. Cuando llego al sexto, tejo un medio punto vareta sin cerrar. Pico en el séptimo, siempre en la tercera hebra y tejo otro medio punto vareta sin cerrar y luego cierro juntos. Voy a seguir así hasta llegar al marcador y ya les muestro cómo tejemos la última vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta 23, sí, miren, ya está acá mi marcador, ustedes tienen que tener 48 puntos. Yo me he probado la boina y ya con esta cantidad de puntos, fíjense que queda bastante pequeño el espacio, la abertura que tiene para la cabeza, tiene unos 10 centímetros.
Pero como este punto es realmente muy elástico, miren, yo estoy segura que con el uso se va a seguir estirando. Entonces, lo que voy a hacer es tejer una última vuelta ya recta, sin hacer ninguna disminución, pero la voy a tejer en medio punto. Entonces, retiro el marcador y lo coloco acá en el último punto que tejí. Este era mi primer punto. Voy a picar la aguja en la tercera hebra y voy a tejer un medio punto. ¿Sí? Sin tomar lazada, estamos tejiendo medio punto. En la tercera hebra me voy al siguiente y de nuevo medio punto en la tercera hebra. Y así yo voy a continuar tejiendo un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Pero recuerden, es medio punto lo que estamos tejiendo ahora, ¿sí? Uno en cada uno de los puntos. Yo voy a continuar tejiendo mis medio puntos hasta llegar al marcador. Cuando llegamos al final de la vuelta, miren cómo ha quedado. Se ve bien prolijo. Seguimos tejiendo en la tercera hebra, pero yo en este caso me probó la boina y al tener esta vuelta de medio puntos ya no es tan elástica como antes, ¿sí? Fíjense, sigue siendo elástica, pero no tanto como antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar. Y primero les voy a mostrar cómo se ve desde este ángulo. Ven que la abertura no cambió mucho de tamaño, sigue teniendo unos 10 centímetros. Ahora se ve como más ondulado porque hemos tejido recto. Vamos a cerrar el tejido y con esto ya quedaría terminada nuestra boina. Yo tejí el último medio punto en el punto anterior al que tenía el marcador. Retiro mi marcador y tomando la tercera hebra de ese punto, ¿sí? Tomando la tercera hebra de ese punto, voy a tejer ahí un punto enano. ¿Sí? Y acá ya tengo mi medio punto, ¿sí? Fíjense que acá ya tengo, este era medio punto vareta y acá tengo el primer medio punto. Le vamos a buscar la tercera hebra a ese medio punto, miren. Hebra de adelante, hebra de atrás. Y acá está más pegadita que en el medio punto vareta. Y es esa barrita que tenemos acá. Entonces, con paciencia porque es un poquito más apretado el punto que en el medio punto vareta. Vamos a picar ahí, en esa hebrita. Sí, miren. Hebra de adelante, hebra de atrás, tercera hebrita que tenemos atrás. Y tejo otro punto enano. Y miren cómo nos ha quedado un cierre perfecto a pesar de que veníamos tejiendo en espiral. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cortar hebra. Tomamos nuestra aguja. Tejemos una cadenita. Pasamos toda la hebra por la cadenita. Hacemos un nudo. A mí me gusta asegurar. Y una vez que tenemos nuestro tejido asegurado, vamos a tomar aguja lanera y vamos a ocultar esta hebra. Y lo que más me interesa mostrarles acá es que tenemos que llevar este nudito hacia atrás. Entonces, siempre acuérdense que cuando escondemos nos vamos al revés del trabajo. ¿Sí? En este caso lo llevo al revés. Y acá ya puedo ir yendo entre los puntos de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar de ocultar esta hebra. En este caso, lo ideal es ir yendo entre los puntos para que realmente la hebra no se vea del derecho. Y una vez que nosotros consideremos que hemos ocultado suficiente hebra, ¿sí? Una vez que hemos ocultado suficiente hebra, vamos simplemente a cortar y con esto nos quedaría ya lista esta parte del trabajo. Pero lo que les quiero mostrar es lo que tenemos que hacer en el anillo mágico. Acuérdense que cuando nosotros tejemos en círculo, ¿sí? Miren, yo quiero ocultar mucha hebra porque como esto es algo que nosotros nos colocamos en la cabeza y constantemente está estirado, quiero ocultar toda la hebra que pueda. Entonces, bueno, una vez que ya he terminado, miren, he ocultado bastante hebra.
Una vez que ya ha terminado, corto el excedente y acomodo. Miren, así se ve ya terminada y lo que nos está quedando es esto. Voy a girar el tejido y me está faltando de cerrar el centro de la boina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con delicadeza, vamos a tirar para cerrar este anillo. Y una vez que lo hemos cerrado, enhebramos la aguja lanera, nos posicionamos en cualquier punto, ¿sí? Puede ser cualquiera de estos puntos, el que más les guste, por ejemplo, puede ser este. Me posiciono ahí, dejo una lupita y miren, yo me vuelvo por esa lupita envolviendo el punto con un nudito. Lo envuelvo y luego aseguro con otro nudo. Y después van a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ir por detrás del tejido, ¿sí? En este caso es más simple porque tenemos el anillo. Miren, lo primero que oculto es el nudito y luego van a ir por detrás de los puntos ocultando la hebra. Yo voy a terminar de ocultar esto y ya les muestro cómo se ve la boina terminada. Bueno, fíjense, así se ve la boina terminada. Miren qué belleza este relieve. Realmente queda preciosa, miren. Así se ve de este lado. Miren cómo se ve del otro lado. La terminación nos ha quedado fantástica, miren. Todo siempre en la tercera hebra. Acá es donde cerramos el tejido, súper prolijito. Ya ocultó también las hebras. Miren cómo se ve el centro. Y otro detalle que me encanta de este trabajo. Y es el hecho de que este punto se ve bien de los dos lados. Así que podemos decir que esta boina es reversible porque miren, se ve preciosa de este lado. Con las terminaciones que le hemos dado, la pueden usar tranquilamente del revés y se va a ver así de linda. Así que bueno, espero que les haya gustado este trabajo, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.